Capítulo 9. La idea de Jinshi. Pregunta: ¿qué haces cuando tienes demasiado trabajo y se está convirtiendo en un problema? Respuesta: pides a otros que lo hagan. Obvio, sencillo, pero difícil de poner en práctica. No obstante, Mamei se había mostrado diligente en nombre de Jinshi y, cuando regresó de su viaje, encontró mucho menos trabajo acumulado del que había temido. La solución de Mamei había sido bastante elegante. Como se suponía que el título de Jinshi siempre había sido principalmente honorífico, se había limitado a devolver todos los trabajos, labores y tareas varias a los departamentos que se los habían endosado en primer lugar, incluido el asunto de los insectos. Que se ocupe el director de aguas o el maestro de agricultura, fue su valoración. El primero se encargaba de controlar las inundaciones, mientras que el segundo supervisaba tanto la moneda como los cereales. Jinshi había intentado pasarles el asunto antes, pero cada uno lo había rechazado con un "no es nuestro trabajo, somos gente ocupada, lo siento". Intentó explicárselo a Mamei, pero ella no lo aceptó. ¿Qué han dicho? ¿Que les devuelvas el empujón? Usted tiene más rango que ellos, maestro Jinshi, aunque sea solo honorífico. ¿Qué? ¿Eres joven y vas a ver lo que piensan o algo así? ¿Te preocupa herir sus sentimientos? Que usen a uno de esos buenos chicos de los que entran a mediodía, se toman un té y se regresan a casa. Si dicen que están ocupados y que no tienen una mano libre, te garantizo que solo porque tienen las manos demasiado ocupadas, agarrando a las mujeres del Distrito del Placer durante toda la noche. Ve a buscarlos al burdel y darles el trabajo allí mismo. Te garantizo que los departamentos están llenos de esa gente. No había forma de superar a Mamei en un intercambio verbal. Basen y Baryu parecieron querer intervenir, pero no se atrevieron a contradecir a su hermana. Mamei era una mujer muy capaz, pero solo era eso, una mujer. Debido a su género, nadie estaba dispuesto a darle ningún trabajo oficial, pero si Basen era 1 en la escala del trabajo bien hecho y Baryu un 5, Mamei era un sólido 3. La gente no sabía lo que se perdía. No conseguía hacer tanto como Baryu, pero cuando estaba presente para actuar como su ayudante, servía como multiplicador de fuerza, haciéndole 2 o 3 veces más eficaz. Si hubiera sido un hombre, seguramente habría sido el ayudante de Jinshi, pero dada su facilidad de palabra, quizá fuera mejor que fuera una mujer. También tengo una advertencia para usted, maestro Jinshi, teniendo en cuenta que está teniendo visión del túnel, añadió. ¿Sí? ¿Qué es eso? Tembló un poco a su pesar. La gente corriente consideraría una entrega de una montaña de bichos muertos poco menos que un acoso, sobre todo cuando es entregada para una mujer joven. Eso dejó a Jinshi sin palabras. Solo pudo encorvar los hombros y darse una palmada en la frente. «Reparte el trabajo», dijo Mamei. «Aprovecha a quien puedas y a quien no puedas, dale algo diferente que hacer para que no estorbe». Con eso, echó a Jinshi de su despacho, con órdenes de usar su influencia, o sus encantos si era necesario, para sacar los papeles de su mesa. Ella insistió en que la gente cantaría otra canción si acudía en persona, pero a él no le entusiasmaba la idea. La gente era propensa a atribuir un gran significado a su aparición en su puerta. Cuando era un eunuco en la retaguardia del palacio, le habría encantado utilizar la estrategia de Mamei, pero como hermano menor imperial, dudaba. Aún así, era mejor que no tener forma de llegar a ninguna parte, así que fue. «Mis encantos, desde luego», refunfuñó. «Debo disculparme por mi hermana», dijo Basen, que la acompañaba como su guardia. Jinshi no era el único que se daba cuenta de que apenas podía mirar a Mamei a los ojos. Luego, mirando a su alrededor, añadió. «Debo decir, sin embargo, que hay algo de verdad en lo que ella dice. Mira a toda la gente que ni siquiera se molesta en hacer su trabajo». Muchos se apresuraron a ocultar algo cuando Jinshi se acercó. La gente se apoyaba en las barandillas leyendo el libro de Go. Jugaban partidas de Go en sus descansos, rodeados de otros burócratas que les observaban. Algunos se apresuraban a fingir que no estaban jugando cuando veían a Jinshi, y otros apartaban la mirada. Pero había algunos que estaban tan absortos en sus partidas que ni siquiera se fijaban en él. Estaba de acuerdo con Mamei. Tenían que hacer su maldito trabajo. Empezaba a sentirse tonto por haber trabajado sin dormir todo este tiempo. Sabía que era popular, pero creo que esto se nos está yendo de las manos, dijo. Maestro Jinshi, no estoy muy seguro de permitir este tipo de cosas aquí, dijo Basen. Estaba mirando un tablón de anuncios que normalmente se reservaba para los edictos imperiales.
Bueno, hemos cambiado la ubicación, dijo Jinshi. Basen miraba el folleto recién impreso sobre el torneo de Go. La participación personal de Jinshi se había aprovechado como una excelente oportunidad para proclamar la competición a lo largo y ancho. Torneo o no, sin embargo, toda esta gente parece un poco demasiado ansiosa por este juego. ¿No crees?, dijo Jinshi. La respuesta a su pregunta estaba en el folleto. Parece que hay un precio de 10 piezas de plata para desafiar al gran comandante Khan, dijo Basen desconcertado. Parece que hay un precio de 10 piezas de plata para desafiar al gran comandante Khan, dijo Basen desconcertado. Dejó que sus dedos rozaran las palabras. Aquí, Jinshi había pensado que el precio de entrada de 10 piezas de cobre era algo razonable y decente. Pero aquí fue donde surgió el impulso emprendedor. Jinshi estaba seguro de percibir la presencia del sobrino del excéntrico estratega en algún lugar entre bastidores. Lacan nunca podría haber orquestado un evento así él solo. Tenía que ser, en parte, obra de Lahan. También va a publicar otro libro, observó Basen. Una colección de problemas de Go, limitada a 500 ejemplares. ¿Crees que se venderá? Claramente creo que sí. ¿Hasta dónde pensaban llevar esto? Por otra parte, reflexionó Jinshi, Lahan podría haber considerado que era lo mínimo necesario para que todo el proyecto fuera viable. Hacía un año que el estratega Zorro había comprado el contrato de una cortesana a un precio lo bastante alto como para construir una villa decente, y aún no había pagado tampoco el muro del palacio trasero que había dañado. 10 piezas de plata por una sola partida de Go. Sin embargo, ¿no te parece un poco caro?, preguntó Basen. Un plebeyo podría vivir cómodamente durante un mes con esa suma. Jinshi, que había estado aprendiendo a agudizar a su sentido del dinero ante la insistencia de Mao Mao y Gao Shun, comprendió que no era una cantidad pequeña. No obstante, respondió, me atrevería a decir que es una ganga. ¿Una ganga, señor? No me lo puedo imaginar. Basen tenía razón. Si el juego se tratara simplemente de aprender a manos del comandante, y si vences al gran comandante Khan, prácticamente estarías ganando dinero, dijo Jinshi. Basen recuperó el aliento. ¡Qué manera de adorar tu reputación! Esto dice que el retador se lleva las piedras negras y la partida se jugará en Sinkomi. En Go, el jugador con las piedras negras iba primero, lo que le daba ventaja. Para hacer las cosas más justas, al jugador blanco se le solía dar un número de puntos, conocido como Komi, para compensar. Tengo la sensación de que el gran comandante es relativamente más respetuoso con la gente a la que se le da bien el Go, afirmó Basen. Sospecho que, porque si fuera demasiado despectivo con ellos, pronto se quedaría sin gente con quien jugar. En cualquier caso, relativamente era el término clave. Si le pegara a maestro Jinshi, quizá dejaría de venir a su despacho solo para montar una escena. ¿No te preocupa que vuelva a su carga de trabajo habitual cuando acabe el torneo? Jinshi, habiendo sido a Lahan a realizar parte de su trabajo real a cambio de un lugar para celebrar el torneo, y Basen temía que cuando todo acabara, Lahan pudiera hacer algo para vengarse. Sin embargo, contra el estratega, Jinshi sospechaba que ni siquiera las piedras negras le ayudarían mucho. Aquel zorro era mucho mejor jugador, incluso, que el profesional promedio. Aún así, podría valer la pena intentarlo. 10 piezas de plata, pensó Jinshi, no era tan caro. Jinshi aún saboreaba la simple sensación de poder volver a casa antes de la puesta del sol. Tendría que asegurarse de agradecérselo a Mamei. Sí, me disculpa entonces, señor, dijo Basen. Volvía a su casa. Otra persona se encargaría de la guardia nocturna. Basen había presionado para que le permitieran quedarse en la residencia de Jinshi y estar de guardia. Pero para ser franco, Jinshi pensó que sería agotador ser atendido por Basen todo el día, todos los días, y se negó cortésmente. Suren lo saludó al llegar a su pabellón. ¿Quiere comer algo?, le dijo con una sonrisa. No, preferiría bañarme primero, dijo Jinshi, pero entonces se detuvo. Algo en el aire parecía diferente. Su incienso favorito estaba ardiendo, pero olía más dulce de lo normal, y los guardias de dentro no eran los que él reconocía. ¿Un visitante?, preguntó. Sí, señor. Había pocas personas que pudieran dejarse caer por la residencia de Jinshi. Jinshi fue a la sala de estar y los guardias del pasillo se inclinaron a su paso. Allí encontró exactamente a quien esperaba descansando y esperándole. ¿No le necesitan en la retaguardia del palacio esta noche, señor?, preguntó Jinshi mientras se inclinaba ante el emperador. Estos días, el capataz sigue intentando endilgarme todas esas nuevas consortes, respondió su majestad.
tenía una bebida que estaba sorbiendo en una mano, un libro que estaba leyendo en la otra y un vello facial extraordinario. Delante de él había un tablero de Go. Así que otro que se apunta al carro. Se trata de ¿qué chicas cree que satisfarán mis gustos? Refiriéndose a las bien dotadas, sin duda, pero el líder de todo el país no elegía a sus compañeras de cama basándose únicamente en el tamaño del busto. Una consorte en particular podría coincidir con sus preferencias, pero aún así podría resultar políticamente desastrosa. Esa parecía ser la esencia de la queja de su majestad, pero no era lo único que le preocupaba. También estaba su recién elegida emperatriz, Gyokujou. Su padre, Gyokuen, se encontraba en la capital, sin estar claro si regresaría al oeste, de donde había venido, o si permanecería como ciudadano prominente de esta ciudad, pero esto último parecía lo más probable. ¿Te sientes incómodo con tu suegro cerca?, preguntó Jinshi. Esta era su residencia. Puede permitirse ser un poco frívolo. A lo largo de la historia, el que lleva la corona siempre ha tenido que estar atento de los sentimientos de los que le rodean. El emperador colocó una piedra en el tablero con un chasquido y señaló la silla vacía que había frente a él, instando a Jinshi a sentarse. Jinshi se sentó, sonriendo a su majestad. El cuenco de Go que tenía a su lado estaba lleno de piedras blancas. Sin embargo, Gyokujou no lo tiene más fácil que yo. Si yo tengo que velar por mi suegro, ella tiene que pensar cada día en su suegra. Gyokujou había abandonado el palacio interno y ahora se encontraba cerca de la residencia de la emperatriz viuda. Para la nueva emperatriz, probablemente, era una existencia aún más tediosa de lo que había sido la vida en el palacio interno. Hablando de eso, cuando fue a visitarla el otro día, me pidió un favor. ¿Cuál? Considerando la vulnerabilidad de su nueva posición, quiere un catador de comida. Mencionó lo contenta que estaría si fuera alguien a quien ya conociera. Jinshi resistió el impulso de fruncir el ceño. ¿Y qué harás con la chica? ¡Cielos, qué chica! Jinshi no mordió el anzuelo. El emperador agitó su libro ante Jinshi, claramente disfrutando. Jinshi estaba seguro de que su majestad le estaba tomando el pelo. Al igual que Gyokujou, tenía un lado juguetón. El emperador dijo, la habría considerado si hubiera sido de estirpe menos distinguida. Dejó a un lado su libro, que, sobra decirlo, era el del estratega friki. Lacan no se alineaba con ninguna facción de la corte, pero tampoco formaba un grupo propio. En palacio se consideraba de sentido común dejarle solo a menos que fuera absolutamente necesario. Siempre había sido soltero e incluso había tenido un hijo adoptivo, por lo que nadie había imaginado que tuviera una hija propia. Lacan, por su parte, decía que no había tratado de ocultarla. La gente simplemente, y muy por su cuenta, había malinterpretado su comportamiento. Incluso antes de que Mao Mao hubiera entrado en el palacio interno, según le dieron a entender a Jinshi, la madame del burdel recibía a Lacan con un cubo de agua fría cuando este corría exclamando ¡Papá está aquí! La mayoría de la gente creía que iba allí a ver una cortesana favorita y que no era más que un viejo cascarrabias al que ya no dejaban entrar. En cierto modo era increíble. Solo cuando atravesó los muros del palacio trasero y más tarde cuando empezó a visitar y a interrumpir el trabajo de la consulta médica con regularidad, la gente empezó a planteárselo. ¿Oh, tiene una hija? Aunque Mao Mao se negó en redondo a reconocerlo, lo que ella decidiera hacer en palacio podía afectar a las propias estructuras de poder de la corte. Gyokuen ya se estaba dejando llevar por la situación. Si la hija de Lacan se convertía en sierva de la emperatriz, no mejorarían las cosas. Voy a darle a Gyokuen un nombre de clan. Su posición aumentará. Odiaría echar más leña al fuego. Aunque afirmaba estar acobardado por su suegro, el emperador estaba planeando. Estos no eran pensamientos que expresaría a nadie más. Casi podría haber estado hablando consigo mismo. Suiren le trajo a Jinshi una bebida en un vaso de cristal transparente. El líquido rojo sangre tenía un aspecto encantador en la translúcida vajilla. Este vino es bastante ácido, dijo el emperador, que ya tenía una copa a su lado. Es como prefiero mi vino, dijo Jinshi. No digo que no me guste, pero me han dicho que últimamente están de moda los vinos más dulces. Al oír las palabras vinos más dulces, una imagen de Mao Mao frunciendo el ceño pasó por la mente de Jinshi. ¿Pasó algo?, preguntó el emperador.
No, nada. Jinshi se dio cuenta de que corría serio peligro de sonreír y rápidamente sofocó la expresión. El emperador le dirigió una mirada curiosa, pero se limitó a hacer girar su copa. La repentina pasión por el Go tiene una forma de hacer que nos olvidemos de ello. Pero hay bastantes productos extranjeros abriéndose paso en los mercados. Sí, señor. Jinshi era consciente de ello. Junto con la doncella del santuario había llegado una gran variedad de productos importados del oeste. Probablemente ayudaba a que habían vuelto a bajar temporalmente los impuestos. ¿Sabes cuál es el más popular de ellos? Me temo que no, señor. El emperador sonrió. Nunca podía mostrarse tan relajado mientras desempeñaba sus funciones oficiales, y parecía compensarlo siempre que estaba a solas con Jinshi. Vino de uva. ¿Vino de uva? Jinshi le dio la cabeza. ¿No te referirás al de la capital occidental? La zona que rodeaba la ciudad natal de Gyokujou era una tierra rica en uvas. De hecho, el vino que estaban bebiendo en este momento procedía de la región. El vino de la capital occidental tiene una astringencia única, pero este nuevo es más dulce. Dicen que es muy bueno. ¿Es realmente de tan alta calidad? Jinshi dio un sorbo a su bebida. El vino de la capital occidental era amargo, sí, pero eso no era signo de baja calidad. También sabía que debería haber sido más dulce. El vino que había bebido en la propia capital occidental casi sabía a miel. El tema del vino le trajo a la memoria un recuerdo. ¿Cuándo había sido? Más o menos cuando Mao Mao había entrado a su servicio personal tras abandonar el palacio interno. Dio un trago a su bebida. ¿Crees que es realmente de fabricación extranjera?, preguntó. Yo aún no lo he bebido, pero mis consejeros me dicen que es divino. Sería mejor que no lo intentaras. Jinshi miró a Suiren y cuando esa se acercó a él, le susurró algo. Era una dama de compañía con mucho talento y comprendió enseguida lo que quería. Salió de la habitación y volvió con un paquete. ¿Qué es esto?, preguntó el emperador, meciándose la barba. Jinshi le mostró lo que había dentro, una copa de metal. Lo recibí como regalo en algún momento del año pasado. Sus pensamientos le llevaron a la primavera anterior. Creo que tal vez sería mejor que no bebiera el vino, señor, dijo la taciturna joven boticaria mientras limpiaba la vajilla. Jinshi acababa de servir una copa de sobremesa. ¿Por qué? Debí comprobar que no tenía veneno. Removí el líquido en la taza. La boticaria había abandonado hacía poco el palacio interno para regresar al distrito del placer, aunque Jinshi la había contratado posteriormente como su dama de compañía y catadora de alimentos, cerrando el trato con la oferta de un excelente salario. Sí, señor, por lo que pude ver, no contenía veneno, pero si quiere mi opinión, creo que es bastante ácido. Perfecto, entonces. A Jinshi, de hecho, le gustaban más los vinos algo agrios o ácidos que los simplemente dulces. Suiren debía haber preparado una bebida acorde con sus preferencias, y este vino había llegado desde la capital occidental. El problema es con su copa, señor. ¿Mi copa? Miró el recipiente de metal que sostenía. ¿Crees que puede estar envenenada? No. ¿Entonces qué? La boticaria le arrancó la bebida de la mano. Sí, me disculpa. Mojó un palillo en el vino y se llevó una gota a la boca. Pasó un largo rato saboreándolo y luego salió de la habitación para escupir el vino y lavarse la boca, supuso Jinshi. Volvió enseguida con la botella de vino. Ahora es venenoso, dijo. ¿Qué quieres decir con que ahora lo es? Es notablemente más dulce que cuando lo probé, respondió. Si lo dejaras reposar un poco más, probablemente se pondría aún más dulce. No sé qué quieres decir con eso, pero, ¿puedo adivinar qué está pasando? Por favor, hazlo, dijo la boticaria con un gesto de cabeza. Su expresión permaneció impasible. Supongo que el vino no es tóxico por sí mismo, pero si se combina con otra cosa, se vuelve tóxico. La más leve de las sonrisas se dibujó en el rostro de la boticaria. Parecía que tenía razón. El metal tiende a disolverse cuando se expone a cosas muy ácidas. Sospecho que esta copa está hecha de plomo, y cuando mezclas plomo con vino agrio, lo hace más dulce. Oh, eso he oído. Incluso dicen que en Occidente, a veces se mezcla plomo en el vino deliberadamente como endulcorante, y la gente que lo bebía enfermaba con frecuencia. En última instancia, solo puedo ofrecer la opinión de mi padre, pero él creía firmemente que el plomo podría estar detrás de los casos de envenenamiento. Su padre era el antiguo oficial médico de la retaguardia del palacio, y un médico dotado. Incluso había estudiado en Occidente.
Jinshi dejó la taza de plomo sin decir palabra. No estoy segura de que desarrollara síntomas agudos de envenenamiento bebiendo de esa taza 1 o 2 veces, pero si lo usaras constantemente podría ser peligroso. La boticaria estaba haciendo conjeturas, no le gustaba hablar por especular. Si el veneno tuviera efecto, ¿qué tipo de síntomas vería?, preguntó Jinshi. La boticaria se lo pensó un segundo. ¿Recuerdas el polvo blanqueador tóxico del Palacio Interno? Por supuesto, ¿cómo podría olvidarlo? He oído decir que contenía una mezcla de plomo y vinagre. En otras palabras, Jinshi desarrollaría síntomas muy parecidos a los de aquellos que habían sido envenenados por el polvo tóxico. Asintió con la cabeza. Quizá quieras investigar los hábitos de bebida de quien te enseñó a beber vino, dijo. Si ellos mismos utilizaban una copa de plomo, lo más probable era que le hubieran dado lo mismo a Jinshi de buena fe. De lo contrario, sin embargo, cabía la posibilidad de juego sucio. No sería la primera vez que alguien atentaba contra la vida de Jinshi. Tendría que investigar a la persona detrás de esta copa y en qué había estado pensando cuando se la dio. ¿Puedo añadir algo más, señor? ¿Sí? La boticaria miró el vino aún en la botella. Parece creer que este vino es amargo a propósito, porque la tierra lo hizo así. Agitó suavemente la botella, pero creo que ha empezado a volverse vinagre por el largo viaje hasta aquí. Se quedó callado. Ella estaba diciendo que el vino que él había estado bebiendo con tanto cariño, era en realidad algo que se había echado a perder. Creo que, con una consideración más cuidadosa de los métodos de transporte, es posible que el vino pudiera llegar hasta aquí sin que su carácter cambiara tan drásticamente. Después de todo, la capital occidental estaba lejos y el viaje era largo y caluroso. Es extraño, entonces, que me sepa bien, dijo Jinshi desconcertado. La expresión de Mao Mao se endureció. El cansancio embota el sentido del gusto, haciéndote menos sensible a lo amargo. Jinshi no dijo nada. Además, yo prefiero los alcoholes más secos. Nada como tener a tu catador de comida haciendo demandas implícitas. Por desgracia para ella, Jinshi siempre había preferido los sabores ácidos, o al menos eso se decía a sí mismo. Creo que me voy a limitar con el vino de uva por un tiempo, dijo. Muy bien, joven maestro, dijo Suiren complaciente, ganándose el ceño fruncido de la boticaria. Vaya, no había oído esa historia antes, dijo el emperador, escurriendo su taza. Algunas delicias horneadas que Suiren había preparado se sentaron a su lado. Así que estás diciendo que el vino que ha sido tan popular recientemente es técnicamente arruinado o tal vez falso. Este alcohol procedía de un país extranjero. El viaje sería sin duda más largo que desde la capital occidental. Sería difícil conservar el vino completamente sin cambios, y dado que se había importado lo suficiente como para inundar los mercados de la ciudad, era casi seguro que algunas de las botellas estuvieran en mal estado. Había que endulzarlo para venderlo, lo que implicaba que el vino que circulaba por la ciudad era venenoso. Otra probabilidad era que alguien elaborara vino y lo hiciera pasar por importado, en cuyo caso cometía fraude. Las importaciones conllevaban importantes impuestos e incluso con una carga aduanera ligera había que tener en cuenta los costes de transporte y el valor de escasez. El vino importado se vendía mucho más caro que el elaborado en la capital occidental. Siempre cabía la posibilidad de que algunas botellas decentes y sin contaminar hubieran llegado hasta aquí, pero no era lo más probable. El mismo veneno que el polvo para la cara, dijo su majestad pensativo, dando un trago a su bebida y mesándose la barba. Hablando de eso, tengo entendido que después de prohibirlo en la parte del palacio interno, prohibiste su venta en los mercados, ¿verdad? Sí, señor, parecía lo más apropiado. Suponiendo que los antiguos ingredientes de ese polvo se convirtieran en los endulcorantes de este vino. Jinshi se quedó sin aliento, con los ojos desorbitados. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Tenía tanto sentido. Iniciaré una investigación a fondo, dijo. Dejó la copa y probó uno de los dulces para tranquilizarse. Estas golosinas se distinguían por su masa blanda. En su interior contenían frutos secos. Olían ligeramente a alcohol. Cada bocado era reconfortantemente cálido y dulce. Suiren debía saber que el emperador se acercaba. Había sido su niñera, además de la de Jinshi, y debía de querer darle algún manjar especial para que lo disfrutara.
La repostería de Suiren siempre es maravillosa, no importa cuántas veces la coma, dijo el emperador claramente complacido. Se estaba metiendo una de las delicias en la cara. Apenas se la había metido en la boca, la estaba regando con su copa de vino, recién llenada. Se pasó una mano por la barba para quitarse las migajas y cogió una piedra go negra con la mano libre. Creo que no hemos jugado al go desde antes de que usted entrara al palacio interno, dijo, devolviendo la piedra a su cuenco con cariño. El anterior emperador había fallecido cuando Jinshi tenía 13 años y este se había convertido en príncipe heredero. Ese mismo año retó al emperador a una partida de go y cuando ganó, se ganó el derecho a entrar en el palacio interno como eunuco Jinshi. Todo para abandonar su posición del príncipe heredero. Desde entonces sostengo que un hombre no debe apostar en una partida de go, dijo el emperador. Me temo que ya no puedes retractarte. Ya te lo había dicho. Si deseas ser emperador, con gusto te daré el título cuando llegue el momento. Todavía no había cumplido su parte del trato con Jinshi. No lo deseo. Ni siquiera había querido ser príncipe heredero, pero en ese momento, su majestad no tenía hijos y los otros vástagos del antiguo emperador habían perecido mucho antes. Se había visto obligado a hacer su propio nuevo sustituto. Nunca he lamentado tanto perder un partido como aquel día, dijo el emperador. Oh, dudo que eso sea cierto. La emperatriz Gyokuyou tenía un hijo, el príncipe heredero, y también le había dado a su majestad una hija a la que adoraba. La consorte Lihua también tenía un hijo. ¿Qué sentido tendría restaurar ahora a Jinshi como príncipe? Incluso si hubiera alguna razón para hacerlo, sin duda haría saltar chispas. Se acercaba la fiesta del jardín de otoño, cuando se esperaba que Gyokuen fuera presentado por fin con su nuevo nombre. Si no hubiera sido por el problema con la doncella del santuario Shaunese, el emperador ya lo habría hecho. No podría permitirse enfadar más a su suegro, y Jinshi no podía permitirse enfadar al abuelo del próximo emperador. No quería convertirse en el motivo de una guerra civil, pero también necesitaba evitar las chispas que ya estaban saltando. Tal y como estaban las cosas, Jinshi tenía mucho que hacer y pocos medios para hacerlo. Necesitaba más poder. Quizás podría hacerle una petición a su majestad. No estarás soñando con otro plan descabellado, ¿verdad? Te lo advierto, no más apuestas. Es poca cosa, respondió cogiendo el cuenco de piedras negras, o intentándolo. El emperador parecía querer jugar también al negro y no lo dejaba pasar. Si gano, me gustaría que me prestaras a tu tutor de go, el sabio, durante un tiempo. Lanzando a Jinshi una mirada interrogante, el emperador soltó el cuenco.